Bueno, hola a todos y todas. Les doy la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores de Santiago, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura a través de los diversos sellos editoriales que la integran y Segurosura. FAS tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores. Y en este particular contexto de pandemia, creemos más importante que nunca conservar vivos esos vínculos. Por eso este año lo estamos viviendo de manera 100% digital, para seguir manteniéndonos cerca. Entonces, en este fin de semana particularmente difícil para quienes hacen uso de sus derechos legítimos para manifestarse, damos inicio a la presentación del libro En Marcha, Movimientos Sociales de Ayer y Hoy, de Editorial Planeta, para lo cual nos acompañan sus autoras, Sofía Montenegro, editora, escritora y autora de libros informativos. También nos acompaña Constanza Rojas, editora y escritora en medios de comunicación locales. Y también nos acompaña Karina Letelier, diseñadora, ilustradora y autora de libros infantiles. A continuación, los voy a dejar con José Ignacio Valenzuela, escritor, guionista y reconocido autor de entrañables libros infantiles, quien va a acompañar a las autoras en una entretenida conversación de 45 minutos. Espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Y creo que vamos a ver ahora, antes de comenzar la conversación, el tráiler del libro, ¿no es cierto? Como para entrar en calor y que todos veamos de lo que vamos a hablar, además. Así que bueno, corre video. Bueno, ahí estaba el book trailer precioso, además, tan lindo como el contenido de este libro del que vamos a hablar ahora. Yo quiero contarles que yo recibí el libro, me lo devoré en un ratito, y mientras lo iba leyendo, iba pensando que era un libro que yo tenía que cuidar como un tesoro, porque es un libro que quiero que me dure muchos años. Quiero que ese libro esté en mi biblioteca, o en mi casa, o en mi escritorio, o en mi velador, durante mucho tiempo, porque es un libro que funciona en muchos niveles. El primero, el más obvio, el más evidente, es un libro que es una suerte de compendio de lo que son las marchas, de lo que son las manifestaciones, de lo que son los términos que acompañan a estas manifestaciones. Pero por otro lado también es un libro... Seguimos y perdimos a nuestro presentador estrella. Perdimos a nuestro presentador. Es que está muy lejos. Sí, está muy lejos, está muy lejos. Quizás, Sofía, ahora tú podrías contar un poco cómo se gestó este libro. Sí, mira, mientras vuelve el Trasca, que yo sé que va a volver. Además quedó con una pose ahí muy sugerente. No, además nos dejó contar la intriga. Pero bueno, sigamos. Este libro lo comenzamos a escribir en abril del año pasado, del 2019, así que fue una muy bonita casualidad que finalmente se haya publicado ahora en octubre del 2020, a un año del estallido social, a pocas semanas del plebiscito. Fue una bonita casualidad, producto de pandemias y cosas que están sucediendo en este año no tan grato. Y este es un libro que surge principalmente de la contingencia, surge de la necesidad de explicar
de ayudar a nombrar y a entender todo lo que ha estado pasando, sobre todo en la última década, desde el 2010 en adelante, tanto en Chile como en el mundo, a nivel de demandas ciudadanas, movimientos sociales, manifestaciones, protestas. Es mucho lo que podemos leer al respecto en los medios, en redes sociales, pero no siempre esa información es tan clara ni nos explica el origen de este fenómeno social, de por qué nos movilizamos, por qué hay detrás de esas demandas, de estas organizaciones sociales, de estos movimientos colectivos. Entonces la idea de este libro era ayudar a nombrar, a entender, a poner en contexto, a poner en perspectiva todo esto que está pasando, porque a veces cuando somos jóvenes, niños y jóvenes, que este es un libro informativo dirigido especialmente a niños y jóvenes y a mediadores también, padres, bibliotecarios, profesores, estos temas difíciles, entre comillas, estos temas que son más bien políticos, sociales, no siempre los adultos los quieren conversar con los niños y con los jóvenes, le hacen el quite, son temas complicados, incluso los editores cuesta que tomen estos libros, en general tratan de no publicarlos porque son políticamente difíciles. Pero a nosotros sí nos parecía importante que existieran libros de este tipo para ayudar a poner este tema tan contingente sobre la mesa, ayudar a generar preguntas, a instalar preguntas, a cuestionar el presente, también a aprender del pasado, porque es un libro que recorre movimientos sociales desde el siglo XX, del siglo XXI, y que también va a la base más teórica, más conceptual de lo que significa un movimiento social, que significa la paz, por ejemplo, que significa la violencia, cómo funcionan los derechos, etc. Entonces, yo creo que es un libro que nos parecía necesario. Yo el año pasado, el 2018, con Trinidad Silva hicimos una investigación sobre libros informativos ilustrados en Chile para niños y jóvenes, y había muy poco material sobre este tema. O sea, en general, los libros, como decía, de humanidades o de ciencias sociales, que acerquen, que hagan accesible este conocimiento que puede ser un poco más académico a niños, hay muy poco. Creemos con Constanza y con Karina que era importante generar este tipo de contenido de manera atractiva, clara y todo, para poder justamente hablar de estos temas que al final están casi todos los días en los diarios, en las redes, en los medios. A mí me parece súper importante eso que ustedes hicieron. Apareció. Aparecí, estoy aquí de vuelta. Sí, sufrí censura en mi presentación por el internet. Voy a salir a marchar con ustedes, súmenme, por favor. Igual me gustó la aparición, fue como que... A mí una de las cosas que más me gusta de lo que ustedes tres hicieron es que le dieron una voz, además, muy objetiva, muy concreta, muy amable, a un tema muy incómodo. Y a mí me gustaría saber si existe otro libro como este en Chile. ¿Hay antecedentes de literatura infantil juvenil de este tipo de materia con la que también ustedes hayan convivido en Chile? O a mí me parece que este es un libro bastante pionero en ese sentido. Constanza, tú. A ver, el proceso de escritura, una vez que se definió el tema, partió justamente por eso, por ver un poco el estado de las artes, qué había al respecto. Tanto desde el punto de vista académico, qué investigaciones había, y, como decís tú, Chascas, qué libros había de este tipo para niños y jóvenes. Libros de participación ciudadana hay, libros acerca de activismo hay, pero un libro como este, que partiera de los conceptos básicos acerca de qué es un movimiento social, qué es una manifestación, y recopilar casos históricos, no había. No había nada al respecto. Entonces lo que nosotros hicimos fue, luego de este barrido conceptual, digamos, y de ver qué es lo que hay, juntar información de acá y de allá, siempre partir de las fuentes reales, de las fuentes, digamos, primarias. Porque ese es el gran tema, que acá hay mucha información que da vuelta no confirmada. Entonces, juntar esto y luego trabajar sobre el lenguaje, que finalmente es lo más difícil en este tipo de libro, cómo aterrizar conceptos que son muy abstractos, muy complejos, y que a veces hasta a los adultos nos cuesta entenderlo. Entonces, así fue más o menos el proceso de trabajo. ¿Y este proceso de trabajo cuándo se inició? Porque a mí me parece que hay que Chile
se está dividiendo en un antes y un después, a partir de una fecha que se viene acercando muy rápidamente, que es el 18 de octubre del año pasado. La palabra estallido social ha estado en la boca de todos nosotros y todos hemos, de alguna manera, participado o nos hemos restado a propósito de marchar a partir de ese momento. ¿Cuánto duró este proceso de escritura, este proceso de investigación, de revisión, de criterios con los que ustedes trabajaron? ¿Y cuándo se inició? ¿Cuándo se germinó este libro? Bueno, lo más interesante es que esto, como comentaba Sofía, que tú no estabas, pero esto partió en abril del año pasado, antes del estallido, antes de que Chile fuera protagonista de este tipo de acontecimientos, como lo vemos hoy. Pero sí era un tema que estaba en el mundo. Es un tema que, 2019 fue un año muy potente en este sentido, y los años anteriores también, es algo que todos veíamos y escuchábamos que estaba pasando en el mundo, y por eso quisimos recogerlo. Y la investigación duró justamente desde abril hasta también, como decía Sofía, la pandemia lo atrasó todo, y por eso terminamos ahora en octubre lanzándolo. Pero fue una larga investigación y un largo proceso. Bueno, creo que además lo estamos lanzando en un fin de semana súper significativo, donde es bien importante tener claro estos conceptos, porque se confunde muchas veces, y tal como tú lo decías, Constanza, a veces ni los mismos adultos tienen claros los conceptos que están manejando o transmitiendo a la ciudadanía. Karina, tú eres la responsable de la belleza que se ve en ese libro, que es además el libro entra por la vista de una manera muy poderosa, y eso creo yo que es un gran acierto, además del libro. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso de ilustración? ¿En qué momento te incorporaste tú? ¿Cómo fue esta participación tuya en el libro? El año pasado, a final del año pasado, la Sofía me invitó a ser parte de este proyecto y empezamos de a poco, nos conocimos las tres, nunca habíamos trabajado juntas y es un tema que a mí me interesa mucho. O sea, fue como justo dije, wow, qué interesante además que sea dedicado a las niñas y a los niños y a las personas jóvenes de nuestra sociedad. Entonces, para mí fue muy importante, o sea, tuve como una conexión especial con el tema, y las tres en el fondo somos responsables de la forma que tiene el libro, porque fue un trabajo que hicimos muy en conjunto. Para mí es súper importante, lo primero es poder escucharla, como que al principio dije, quiero entender cuál es el enfoque, quiero entender, o sea, porque yo puedo tener como algún conocimiento de lo que me están mostrando, de lo que yo estaba leyendo, pero necesitaba saber como cuál era la voz que ellas querían transmitir a través del libro. Y entonces fue muy bonito porque conversamos harto, nos pusimos de acuerdo y eso, pues y empezamos. Para mí lo más importante es poder comprender el texto, para después encontrar las formas y los colores que puedan transformar todo esto en una narración visual. ¿Y cuánto te tomó narrar visualmente este libro? Ahí estamos viendo imágenes. Esa es la portada. A ver, fueron como alrededor de 5 meses, ¿no?, que estuvimos trabajando, y además que trabajamos en conjunto la ilustración y el diseño. Entonces, como en términos generales trabajamos en términos globales el tema compositivo, decidimos trabajar a doble página y generar como escenarios que albergara el contenido. Entonces hay algunas escenas como estas que son como la que pasó, que son como más escenográficas, y hay otras que, como la primera, que son más conceptuales, es como esta, por ejemplo, claro, que es una imagen más conceptual. Y elegimos como 2 grupos de paleta cromática que fuimos haciendo como subgrupos para poder generar un ritmo a lo largo del libro, más o menos. Los colores me fascinan, además los colores y el diseño y estos colores primarios como bloques completos me recuerdan como afiches
de los 60, de los 70. Tiene algo que a mí me llama muchísimo la atención, que me parece fascinante, además. Como claro, es que la idea es que fuese como una imagen fuerte, para que no hubiese muchas dudas en lo que uno estaba viendo. Claro. Y la elección de los colores también es para generar vibración. A mí me da la sensación que eso genera movimiento, como que uno se mete en la historia y dan ganas como que el libro estuviese vivo. Entonces esa es un poco la idea. Me encanta, es precioso, te felicito. También una de las cosas que me pareció que la ilustración estaba perfectamente a la altura del texto y además potenciar el texto y hace que, creo yo, que niños y jóvenes, que son los lectores principales, a los que este libro debiera estar dirigido permanentemente por los próximos años, se entreguen a él de una manera súper lúdica. Es un libro muy bonito de ver, muy bonito de ver. Una de las cosas que a mí me gustó mucho y que rescato muchísimo es que uno aprende mucho leyendo este libro. No solamente refresca conocimientos, sino que también uno lo cierra y aprendió mucho. Una de las cosas que les destaco a las autoras fue la capacidad de incorporar movimientos sociales del ayer y hoy de una manera muy simple y muy clara. Y a mí me gustaría preguntarles a cada una, ¿cuál sienten ustedes o creen ustedes desde su punto de vista que ha sido el movimiento social más trascendental e importante? El que nos tiene viviendo hoy como vivimos. ¿Cuál creen ustedes que fue ese movimiento? A ver, Sofía. ¡Ay, qué difícil! No sé, pero... ¿Por qué, Chaca? ¿Por qué no haces esto? Yo creo que mejor desaparecemos. ¡Me censuran de nuevo! Se cortó la... No. Mira, a mí es que esto viene de ser. O por lo menos, a ver, o por lo menos como un pequeño salvavidas, el que más te fascinó o te gustó investigar o contar. No, lo entiendo. Solo que, claro, como dices tú, como que me parece que es muy difícil pensar en un movimiento que nos haya traído hasta como estamos hoy. Creo que han sido Por la suma de un grupo de movimientos y además que esto es solo una forma de participación cívica. Hay muchas otras formas también de cambiar el mundo, en el fondo haciendo cada uno su trabajo. Y hay varias maneras, pero a mí, bueno, quizás porque soy mujer, me fascina particularmente la evolución y la fuerza que ha tenido el movimiento feminista desde sus comienzos. Creo que sí es un movimiento que ha logrado cambiar el mundo realmente, ha logrado cambiar las condiciones en las que vive una parte muy importante de la población. Todavía quedan desafíos enormes, pero sí creo que se ha mantenido en el tiempo de manera muy constante y muy firme, con distintos tipos de matices, de formas de abordar los problemas, ha ido evolucionando en términos, no sé, primero como veíamos en el libro, los sufragistas, el voto, convertirse en ciudadanos activos, luego salir de la casa, trabajar, cómo se vive la maternidad, hoy en día contra la violencia en el fondo del patriarcado, lo que ha pasado en el último año con el movimiento de Me Too. Me parece que es muy importante la evolución que ha tenido y me parece inspirador. O sea, cuando uno tiene hijas, yo veo que va a tener en ese sentido más posibilidades, siendo absolutamente yo, habiendo sido privilegiada también y todo, pero igual creo que va a tener muchas más posibilidades el día de mañana como mujer que los que tuvimos mi generación y, para qué decir, las generaciones anteriores. Sí. Connie, ¿tú? Yo voy a hacer un poco de trampa y más que decir uno que me identifique, quiero nombrar un movimiento que sea distinto al feminista en el fondo para dar cuenta de la amplitud y de los distintos tipos de movimientos que existen. Entonces yo voy a nombrar uno tal vez más histórico, que es el de los indignados. A mí lo que me pareció más interesante de ese fenómeno es que esto parte por un libro que publicó un francés él tenía más de 90 años y es un libro de 32 páginas, así de simple, una especie casi de panfleto. Y ese libro tuvo tal poder de captar la atención de los jóvenes que se convirtió en un movimiento que ahora todos recordamos, que claro, en el fondo el proceso el libro fue superventas en el mundo, pero en España en particular calzó con un movimiento de una crisis muy potente, económica y social. Entonces ahí se formó este movimiento que tuvo además la particularidad de usar la acampada, o sea, ponerte en una carpa, en una plaza pública, para demostrar tu descontento. Era un descontento con la injusticia general a grandes rasgos, tenían múltiples peticiones por uno u otro lado,
y luego se empezó a replicar en distintas partes del mundo. Y lo vimos tuvo su versión en Estados Unidos, en Francia, en muchos otros países. Entonces, a mí me parece que el gesto de cómo un pequeño libro, además de un autor de más de 90 años, interpeló a los jóvenes de esta manera. Qué interesante. Karina, ¿y tú? Al igual que Sofía, el movimiento feminista para mí ha sido, no sé, pues como me ha acompañado toda la vida. ¿Verdad? Encuentro que es un tema que si en mi juventud era como algo que pertenecía a la lucha de nuestras madres, siempre me pareció que faltaba demasiado. O sea, siempre noté que por ser mujer, aunque mis padres son personas muy progresistas, siempre hubo un trato diferente en el colegio, como que siempre como que me acompañó mucho. Entonces, yo siento que mi madre como que me parió feminista y me siento muy contenta de todo lo que está pasando, porque es como, claro, es que falta mucho y aunque a uno le parezca que, yo pienso mucho en mis abuelas, que fueron mujeres muy fuertes, muy adelantadas a su época, pero que sin embargo sufrieron el haber nacido hace mucho tiempo y estar como subordinadas a sus parejas. Entonces, siento mucho, y de hecho este libro se lo dedico a mis abuelas, como que siento que la fuerza que tengo y las ganas de que sea esto una sociedad más vivible, es como abuelas, es como, siento que se repara su historia también, como que siento una cosa como muy conectada a ella. Y lo otro también es el movimiento ecologista, porque también es algo que con lo que también nací un poco, porque mis padres están muy vinculados a ese movimiento y que creo que no hemos demorado demasiado tiempo en tomarlo en serio, o sea, de pasar a ser como unos locos verdes a que sea un tema país y un tema mundial y que ya no se puede esperar más, porque no tiene ningún sentido seguir creciendo y progresando sin tener en cuenta que somos parte de la naturaleza y que este mundo como que lo estamos consumiendo de una manera súper voraz. Entonces, como que para adelante siento que es súper importante tener conciencia que estamos conectados con nuestro entorno, como sentirnos parte, ver como nuestra casa global como parte de nuestra vida, algo así. De hecho, hay una parte de un capítulo completo de este libro que se destina a los movimientos sociales que tienen que ver con ecología, donde sale, por supuesto, Greta, nuestra famosa Greta, y además me llamó la atención que las ilustraciones que acompañan ese capítulo de la ecología y de los movimientos ecológicos son súper vibrantes y son como, están llenas de araucarias, arbolitos, cosas. Es una de las ilustraciones que más me gustó, de hecho, fíjate. Ahora entiendo por qué. Yo tengo una pregunta como de hacerle una radiografía a los chilenos. Yo, por desgracia, no vivo en Chile, y me ha tocado participar desde lejos a través de las redes sociales, que eso también es una cosa que quiero preguntarles un poquito más adelante, digamos, el rol de las redes sociales hoy en día. Pero me ha tocado participar desde lejos en todos los acontecimientos y la contingencia, tanto chilena como en el mundo, que han sucedido este último año. Los estallidos sociales, el plebiscito que está a la vuelta de la esquina, las protestas a nivel internacional, como mencionaban ustedes. A nivel de radiografía, ¿cómo estamos los chilenos en relación a las marchas? ¿Cómo está nuestra cultura en relación a las marchas? ¿Nos falta aprender o estamos para dar clases? A ver, Connie. A mí me parece que en Chile pasa algo muy, muy complejo, que es que nos hemos acostumbrado a que las manifestaciones terminan en violencia. Se están asociando esos dos conceptos como si fuera algo intrínseco, cuando no tiene por qué ser así. Justamente la idea del libro es un poco correr la cámara hacia atrás y mostrar todo un espectro de formas de manifestarse que puedan ser desde apagar la luz, hasta reciclar la basura, hasta una marcha pacífica por la calle,
sin necesariamente caer en la violencia. Casos como lo que ocurrió el viernes es una gran muestra de lo terrible, las grandes consecuencias que tiene la violencia en una manifestación. Y esta puede partir de múltiples formas. Una manifestación puede partir porque sus agentes crean en que la violencia es la forma de conseguir una causa. También puede partir pacífica y volverse violenta, o puede la violencia partir por parte de las autoridades que tratan de reprimir esta manifestación. Entonces, este es un tema bastante estudiado y está muy comprobado. Hay bastantes estudios que dicen que en el fondo la violencia en las manifestaciones, además de tener graves consecuencias en las personas, como lo hemos visto, no es más efectivo. Hay un estudio que es bien interesante que recogió un corpus bien amplio de movimientos sociales entre 1900 y 2006. Y se vio que el 53% de los movimientos no violentos tenían éxito versus el 26%. Y las razones, los motivos son principalmente tres. Cuando un movimiento social es pacífico, la gente se siente segura y convoca a más gente. En el fondo yo me siento más seguro para sumarme y la convocatoria se hace más amplia. Y mientras más amplia, más poder tiene. También un movimiento social pacífico genera mucho más apoyo y simpatía por parte de la opinión pública, tanto nacional como global. Hoy en día que estamos en un mundo tan globalizado, importa eso, importa todo el apoyo que tú puedas recibir desde afuera. Y lo último es que una manifestación pacífica tiene muchas más posibilidades de negociación con quienes están en el poder, que finalmente es lo que busca una manifestación. Y además que se desvía la atención. Yo creo que con respecto a lo del viernes hay muchos que ni siquiera saben por qué era la manifestación y sin embargo sí se acuerdan de los hechos más violentos que se vivieron. Es de lo que debiéramos estar hablando. Claro, pero muchas veces también la violencia, y lo que a mí me ha pasado acá en las últimas manifestaciones, y en manifestaciones históricas, es que gran parte de las veces la violencia viene de parte de la policía. O sea, cuando hay una manifestación que está, o sea, yo asistí a manifestaciones pacíficas donde no hay carabineros y no pasa nada. Y al final, normalmente es al final donde hay grupos súper aislados que generan disturbios, que es lo que sale en las noticias. Pero también hay que tener ojo porque gran parte de la violencia proviene como de una fuerza policial militarizada que piensa o que ha sido educada pensando que los manifestantes son delincuentes y son criminales. Entonces eso es un legado súper peligroso que tenemos en Chile. Bueno, no en Chile, también en Estados Unidos lo mismo, o sea, el uso de la fuerza de las policías, de las fuerzas públicas está en debate no solo acá, en Estados Unidos también, a partir de las últimas manifestaciones de Black Lives Matter y de George Floyd. O sea, claramente es algo que hay que repensar, o sea, cómo estas instituciones que deben proteger a los ciudadanos, que deben hacernos sentir seguros, que deben acompañarnos también en nuestras demandas y en nuestros anhelos de convertirnos en sociedades mejores, están justamente convirtiéndose en enemigos. Esto está raro y hay que repensarlo, sin duda, o sea, porque si no vamos a avanzar y va a ser siempre esta polarización que es bastante contraproducente con respecto a los logros que queremos tener. Absolutamente, de hecho, yo diría que lo mismo. Perdón, Constanza, ¿no? Que hay un factor también bien interesante a la hora de pensar la violencia, porque la violencia no es algo que yo pueda prender un botón y aparece la violencia y después la apago. La violencia tiene vida propia. Si yo imprimo violencia en una manifestación, después es una bola de nieve y trae más violencia y más violencia y más y más y más.
Entonces, al momento de usarla, es una cosa seria, digamos. Hay que tomarlo bastante en serio. No, yo no puedo sentir que controlo la violencia y que puedo de pronto aplicar violencia en una manifestación y después desaparecer. Eso, tiene vía propia. Consecuencias y la estamos viendo claramente. Claro. Y muchas veces la aplicación de la violencia por parte, por ejemplo, ya que estamos hablando de eso, de una autoridad, por parte de la autoridad, aplicar la violencia, yo siento que muchas veces termina jugándole en contra, porque termina validando y termina dando argumentos para que entonces la ola que te llega de vuelta sea aún más poderosa. Exactamente. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes creen que ese es el principal problema para que la gente hoy pueda marchar libre y en paz? A mí me parece que sí, o sea, que claramente hay un problema de manejo del respeto del derecho a manifestarse, pero también no sé, creo que es multifactorial y estamos quizás aprendiendo a hacerlo, aprendiendo a cómo, o sea, por eso nos parecía tan importante tocar estos temas en el libro y dedicamos varias páginas del libro a, por ejemplo, la cultura de la paz. No solo hablar como, sí, manifestémonos como seamos súper, no sé, pues como los hippies y los carteles, no, o sea, tratar de salir del estereotipo del movimiento pacífico, de la resistencia pacífica de, no, aquí yo me siento y me encadeno frente del árbol, no va tanto por ahí, o sea, la cosa es que también promovamos todos una cultura de la paz que, tanto desde las autoridades, y eso significa generar condiciones dignas para sus ciudadanos, no promover la violencia estructural, que se dice, generar sociedades más igualitarias, etcétera, y entre todos los ciudadanos también respetarnos y promover esta cultura de la paz para que justamente podamos escucharnos y dialogar, que al fin y al cabo es el núcleo, la esencia de un movimiento social. Exactamente. Bueno, nos quedan 10 minutos y yo no quisiera dejar de preguntarles muy brevemente en esos 10 minutos el rol de las redes sociales, porque evidentemente, mira lo que estamos haciendo hoy en día incluso, haciendo una presentación a través de redes sociales, a través del internet. Hablen ustedes, que son las expertas, ¿cuál ha sido el rol de las redes sociales en la difusión, la propagación, la cohesión de la marcha de la resistencia pacífica y de lo que estamos viendo en movimientos sociales hoy en día? Bueno, las redes sociales han generado sin duda un cambio radical en la forma, en el ámbito de los movimientos sociales, no solo la forma en que nos manifestamos, sino la forma de organizarlas, de convocarlas, de articularlas. O sea, es cosa de ver los ejemplos, no sé, por ejemplo, la primavera árabe, los mismos indignados que decía la Connie, la campaña del Me Too, todos esos han sido viralizados a través de redes sociales. Entonces, el poder de convocatoria que tienen plataformas como Instagram, como Facebook, como Twitter, es impensado. O sea, nadie puede calcular realmente el impacto que está teniendo esto. Entonces han contribuido también, o sea, es un arma doble filo, sin duda, porque la red... preguntar, el lado B de las redes. Han sido grandes aliados de los movimientos, porque nos han permitido unirnos con personas que viven quizás en el otro rincón del mundo, o con personas que nunca nos hemos conocido, y han generado causas con mucha convocatoria. Por otra parte, las redes son súper manipuladoras en el fondo y funcionan bajo algoritmos que solo te permiten ver y creer lo que tú quieres ver. Entonces tu visión de mundo se vuelve muy estrecha a veces y eso te vuelve menos empático y te hace creer que todos quizás son como tú, o también genera una polarización muy profunda, que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Entonces, yo creo que hay que tener mucho ojo, porque detrás hay intereses que son comerciales, hay que desconfiar, y eso es algo que también permea todo el libro. No la desconfianza, sino el pensamiento crítico. O sea, instalar en los jóvenes esa forma de ver el mundo crítica, cuestionar, ¿por qué me están vendiendo esto? ¿Por qué me aparece esto en Instagram? ¿Por qué este anuncio? ¿Por qué solo veo gente que piensa como yo en las redes? ¿No será un poco raro? Y así, yo creo que es súper importante, si bien son una herramienta muy, muy valiosa al momento de convocar un movimiento social, creo que siempre hay que tenerle respeto y cuestionarla constantemente. Y no creerse que porque uno hace like se convirtió en un activista. También. Claro. Y es importante, yo creo, enfrentar las redes sociales como un medio y no como un fin. O sea, si algo a mí me llama la atención en redes sociales, yo tengo que después salir de la red social y ponerlo en contexto
en el resto del mundo. Lo hablo específicamente por las fake news que ahora en el fondo circulan tanto. O sea, si yo veo una información en redes sociales, no me puedo quedar ahí. Esa información hay que verificarla con fuentes confiables. De hecho, yo estuve leyendo a raíz del libro de ustedes, porque además es un tema que me interesa mucho, que en redes sociales se propagan en una cantidad desproporcionadamente mayor más fake news que noticias reales. Entonces, la invitación a las personas que consumen o que se informan por medio de redes sociales es desconfíen abiertamente de lo que están leyendo y ejerzan pensamiento crítico, investiguen, vayan a las fuentes originales, porque probablemente hay una alta posibilidad de que esa información que están leyendo sea falsa o esté manipulada. Bueno, ya nos quedan 5 minutos para terminar. Yo quiero decir una cosa y la quiero decir de corazón. Yo siento y creo y estoy convencido que este es un libro que debiera ser lectura obligatoria en toda casa y en todo colegio. Creo que este es un libro que padres y niños debieran leer de manera constante y permanente, sobre todo después de enfrentarse a noticias en la televisión o de noticias lamentables como las que estamos viviendo este fin de semana en Chile o aquí también en Estados Unidos. Creo que el trabajo que ustedes tres hicieron es de primera categoría y es un trabajo que tiene que ser reconocido no solo con palabras, sino que también con difusión y con lectura de todos los ciudadanos a los que nos importan nuestros países y sobre todo nuestro futuro. Se los agradezco personalmente como papá novato que soy, porque ya sé cuál es el libro que voy a dejar guardado y voy a poner en mi testamento que sea heredado a mi hija cuando yo me muera, porque este es un libro que de verdad creo que todos debiéramos leer, no solamente personas que les gusta la no ficción, sino que también los que hacemos ficción. Creo que es fundamental que repasemos por qué estamos aquí, cómo estamos aquí y cuáles son nuestros derechos para seguir ejerciendo esta vida que todos hacemos. Así que de verdad, Connie, Sofía, Karina, se los agradezco enormemente y las felicito, pero a la distancia, sí, que se multipliquen mis aplausos, por favor. Gracias, Gracias, Chaca. gracias por presentarlo y por acompañarnos en esta instancia virtual, una más de todas tus presentaciones que sabemos que Feliz, no, para mí esto es un tema súper importante, muy, muy importante. Y sé ahora que Francisca tiene como las palabras al cierre. Muchas gracias por esta entretenida conversación. Lo estaba disfrutando mucho. Qué lástima que ya tenemos que terminar, pero esperamos que el público también lo haya disfrutado igual que nosotros. Bueno, damos por finalizada la presentación del libro En Marcha, Movimientos Sociales de Ayer y Hoy. Agradecemos al público, agradecemos también a las autoras Sofía, Constanza, Karina y también a José Ignacio Valenzuela por su participación. Les recuerdo que el libro va a estar disponible a partir de la próxima semana en todas las librerías para que no se queden sin el suyo. Y ahora los dejo invitados a que sigan disfrutando de todas las actividades del Festival de Autores de Santiago a través de www.festivaldeautores.cl. Muchas gracias. 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 Chao. Chao.